Estudia la relación fármaco-receptor. Bien. Esta rama de la farmacología, su esencia es analizar cómo funcionan las cosas, inducidas por un compuesto biológico, a través de su interacción con una macromolécula. A esa macromolécula tenemos la costumbre de llamarla receptor. Pero, para fines de entendimiento, a partir de aquí, a esa macromolécula le vamos a llamar diana farmacológica. Ok. Diana. Y eso se debe a que los complejos macromoleculares que interactúan aquí, no todos son receptores transmembrana, intranucleares, citosólicos. A veces son enzimas. Sí. Entonces, por lo tanto, no podemos pensar que un enzima es un receptor, porque podríamos confundirlos. ¿Entendieron? Sí. Y en otras situaciones un canal. Sí. Entonces, puede generar una confusión cuando hablamos de la interacción entre el ligando y su diana. Aunque muchísimos libros de farmacología y muchísimas imágenes en internet siempre le van a tener eso, salvo algunos, Goodman, Flores, el caso, se le chipotea y mencionan diana y después el receptor, puede generar confusión. A partir de aquí, vamos a observarlo como una diana farmacológica. ¿Qué es el objetivo? Esa interacción, esa variabilidad bioquímica fisiológica entre un enlace obtenido por un ligando y su diana puede ocurrir de diferentes formas, implicando, comúnmente son enlaces iónicos, pero puede estar apoyado de otras fuerzas de Van der Waals, y en caso de puentes de hidrógeno, en casos más agresivos pueden incluso vincularse con enlaces covalentes. Y eso es importante cuando nosotros pensamos en situaciones de inhibición y reversión. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros pensamos esas dianas con objetivos farmacológicos, pueden estar mediados por el concepto básico de receptores, enzimas, conductos iónicos activados por botana, la portadora de membrana, otros tipos donde se crean conductos activados por nucleócido cíclico, modificaciones de conductos que dependen de concentraciones de ácido, como los conductos así. Tenemos modificaciones transepiteliales de los canales de sodio, tenemos importadores que son una versión de canales que no dependen exclusivamente de voltaje, y tenemos lo que es la asociación que se obtiene por el potencial de Nernst. ¿Alguien sabe lo que es el potencial de Nernst? El potencial de Nernst, potencial de equilibrio de Nernst. Tú, a ver. Rubio. Bien. Se tienen disposiciones que lo que hace que cuando el fármaco No. Ustedes. Dime. Eso no era el potencial que se establecía a través de una membrana neuronal. Explícame. O sea, por la diferencia eléctrica que tenían, o sea, como que la partícula de la membrana, o sea, como que negativo y positivo saltaban. Hay un potencial químico que genera el movimiento de una molécula. La diferencia entre el potencial químico y el potencial eléctrico, donde ocurre el equilibrio entre esas dos fuerzas, eso se le llama potencial de Nernst. Entonces, el flujo de iones que ocurre durante ese periodo de equilibrio también es medible y se observa con los transportadores. Ahora, la señalización que involucra antes de llegar a todo eso puede ser dependiente de factores endocrinológicos, parágenos, autógenos y nixtacrinos. Eso significa la relación a distancia, corta, mediana o larga y los procesos involucrados en la liberación de ese ligando. En el caso de nosotros, la actividad que vamos a mediar es la actividad mediada por ligandos exógenos, que son los fármacos que nosotros le brindamos a un individuo para observar una situación. Es importante recalcar que esa situación no es inventada.
¿Qué quiero decirle con eso? Los fármacos no hacen nada que tú no tengas. Ellos imitan. Inhiben una condición fisiológica que se está exacerbando o activan una condición fisiológica que se está Se busca. reduciendo. No es que ellos son, vamos a decir, piedras filosofales, la carta de Renace el monstruo de Yu-Gi-Oh! No son nada de eso, ellos no hacen nada que tú no puedas hacer. Aunque en algunos casos no se entienda bien el mecanismo por el cual suceden las cosas, no significa que en un futuro no muy lejano podamos investigarlas. Por lo tanto, no tenemos nada de magia, todo se puede explicar. En algunos casos se piensa en una teoría o se cree, muchas veces se cree que funciona así. Por ejemplo, yo tengo un Gaiton de la edición número 4, Gaiton va por la 16, creo que es. Yo me la tengo en la edición 4. No es que yo leí la 4, yo me la robé de una biblioteca que estaba desmantelada. La biblioteca era de un ortopeda y yo casi un ortopeda con un libro de física. Y me la robé. Me robé de edición, no la tengo en un oftalmólogo y eso. Y lo que mencionaba, estoy hablando de un libro de 1980 por ahí, lo que mencionaba como bueno y válido, o se creía sobre la función renal, bueno, para el 2010 era así. Y un libro que tengo, que también me lo robé de la Federación Europea de Anestesiología, que no tenía un médico familiar. ¿Qué hace un médico familiar con un libro de anestesia? Nada. Tenía dos tomos, le dije, préstame ese. Pero cuando se fue, le dije al otro, préstame el otro. Y me llevó los tomos. Mencionaba una modulación de canales de potasio activado por voltaje en 1993 y unas proteínas del sinaptosoma, que una mentira que yo estoy pagando ahora fue que recientemente confirmaron eso en 2023. O sea, esencialmente, los países en vía de desarrollo sí saben lo que pasa y cómo suceden las cosas, pero cuesta publicarlo porque hay que confirmarlo. A veces simplemente quieren sacar dinero y luego publicar. Hay un chiste por ahí que dice que Estados Unidos no lleva 40 años en tecnología. ¿Sabes? Sí, buscan el año que llegaron la televisión a colores, que vean el año que llegaron allá. La batalla tiene fotografía de 1800. Entonces, esas características hacen que sea un poquito más difícil interpretar los conceptos farmacológicos o fisiológicos del ser humano. Pero ¿qué sí podemos discutir? Es que la esencia de todo esto es medir el concepto de eficacia. ¿Quién sabe qué es eficacia? Ok. No tienen que matarse, no tienen que matarse, no tienen que pelearse. Es la capacidad de. Ay, yo me parece. Ustedes están como tensos, yo estoy muy duro, muy tranquilo. Yo soy un hombre Yo creo que es la manera más neat, o sea, la mejor manera de llegar a un fin. No, yo me refiero a eficacia farmacológica. Ok, está bien. Sí, Esa no pero es. está bien. Se refiere a la capacidad de maximizar un fármaco. No, No es, eficacia. no es como la cantidad mínima de fármaco que se necesita para llegar a su máxima acción. Ustedes están pensando en algo y están ignorando que yo, eficacia farmacológica, Que llega a yo ser. me refiero al hecho de la actividad constitutiva. Algo es eficaz porque puede generar una respuesta. Ok. Entonces, las características implican, en algunos casos, cambios de una diana farmacológica, cambios moleculares que inician una acción. Eso está mediado por lo siguiente: el medicamento, la sustancia que tiene eficacia, le vamos a llamar agonista. Vamos a cambiar la palabra eficacia para interactuar con un algo más largo: actividad intrínseca. Vamos a definir todo eso al detalle. Pero esto lo vamos a diferenciar de un medicamento con una capacidad de tener una eficacia comprobada y otro sin eficacia. Ahora, ¿cómo interactúan estas sustancias con su diana farmacológica
puede suceder de diferentes formas. Y es lo que vamos a ver en el concepto dinámico. Ahora, tenemos esto aquí. ¿Alguien me puede decir qué es un aceptor? El del fondo, que te deja la mano arriba y... A ver, ¿qué es un aceptor? Unidad que se sabe la respuesta. Visto directamente a mis ojos, como profesor. Tú también me acabas de mirar, ¿tú sabes la respuesta? Yo. Hermano, ¿qué es un aceptor? Diles a ellos qué es un aceptor en farmacología. Un aceptor, Sí. una molécula que agarra y recibe otra, cuando se acopla, hace una función, a grosso modo. A eso que dice se le agrega algo sencillo, su concentración cinética. Hablamos de que una molécula sin interacción dinámica, la variabilidad de su concentración va a alterar la respuesta farmacológica. Por ejemplo, si ustedes observan, la concentración de albúmina en plasma es importante para la respuesta farmacológica, porque mientras más albúmina tenga, menor fármaco libre voy a tener. Ella en esencia no es la vía farmacológica, pero su presencia como tal va a modificar la respuesta. A eso le llamamos aceptor. Entonces, analizando eso, podemos entender por qué es tan importante considerar esa situación de estrés fisiológico donde hay déficit de proteínas o donde se expresan otro tipo de consideraciones, como lo que sería una enfermedad inflamatoria, que aumenta las concentraciones de otro tipo de proteínas. Si continuamos con eso, vamos a ver que los conceptos de especificidad que definen lo que sería una sustancia con capacidad agónica reflejan tres conceptos básicos. Para poder ser un agonista debe de tener afinidad. La esencia es la eficacia, que lo vamos a decir aquí, actividad intrínseca. Y luego la especificidad. Pensemos en algo común. Si los vemos a ustedes como la diana farmacológica y pensamos en una fruta, ¿a quiénes de aquí les gustan las frutas? ¿Les gustan las frutas? Porque las frutas le dan saciedad, le dan placer, los hacen sentir bien consumirla. Su interacción con las frutas es la afinidad. Y lo que genera la fruta en usted es la actividad intrínseca, aquel fenómeno que sea de saciedad y felicidad de comerse esa fruta. Ahora, si en un momento específico yo les pongo a ustedes tres frutas, son frutas, voy a poner un gancho a ver si se dan cuenta: una piña, una fresa y una uva. ¿Cuál es la que va a interactuar con ustedes? A ver, ¿qué me dicen? La que más me gusta, ¿no? O sea, como así. No. De las tres frutas, tienen que decirme cuál de ellas es la que va a tener actividad intrínseca. Todas, porque todas tenemos. No, ese es el gancho. Solo hay una fruta en el paquete. La piña. No, la uva. Las otras dos son inflorencias. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo así? Perdón, les acabo de romper una. La piña y la fresa son inflorencias junto con los higos. No son frutas. No me quedaron a mí, ustedes lo buscan. Tú ves esos frutos que salen de flores y se van pegando como paquetico. Esas son inflorencias. Si tú te fijas, cada pedacito de piña pareciera como otra piñita. Es una flor.
Por eso le llaman inflorescencia a ese género. Lo siguen pegando como fruta, pero esencialmente no son fruta. Está bien. Pudiese muy chiquito, tú sabes. Es igual que siguen poniendo el aguacate en la sección de vegetal. Y no es un vegetal, ni el tomate, ni el pepino. Y este tipo de cosas, aquí yo les presenté un gancho, pero si seguimos con la discusión general, manteniendo que siguen siendo frutas, usted va a interactuar con la fruta que más le guste. Y a eso le vamos a llamar selectividad. Esa capacidad de decidir entre un número específico de moléculas similares es el concepto de selectividad. ¿Y dónde ustedes ven eso con mayor ayuda? ¿En qué concepto fisiológico ustedes ven mucho eso? La selectividad. Las enzimas tienen una capacidad selectiva, eso es obvio, eso está muy bien. Pero vamos a pensar en una capacidad de sistemas generalizados. No sistemas de expresión intensima ni nada, sino de activadores que generen una respuesta, que tengan eficacia. A nivel de receptores farmacológicos. Sí, a nivel de receptores farmacológicos, pero ¿qué ustedes piensan? ¿Qué sistema tiene múltiples efectores que pueden ser activados de diferentes maneras? No, dime. El sistema nervioso. Ustedes tienen una serie de aminas biógenas. Las catecolaminas son diferentes. Tú tienes la dopa, tú tienes la noradrenalina, tú tienes una porción de entendimiento que sería la adrenalina. Si no la vemos, si la vemos como un neurotransmisor o la vemos como una hormona, sigue activando receptores simpáticos miméticos. Y en función de la catecolamina diferente, nosotros vamos a tener receptores dopaminérgicos, receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Y en ese mismo grupo, tú vas a tener que, por ejemplo, los receptores alfa responden muy rápido a la norepinefrina, pero los receptores beta, por ejemplo, los beta-2, responden un poquito más a la adrenalina. Pero tenemos el mismo grupo de receptores. Si se le da la oportunidad de escoger, van a escoger el ligando que más le agrada. Y a eso es que nosotros le llamamos selectividad. Pero tú no puedes tener, por ejemplo, acetilcolina interactuando con receptores beta-adrenérgicos de forma directa, porque no es afín con esa ruta. Y ese es el Entonces, esa característica nos permite a nosotros tener sistemas efectores. En algunos casos, incluyendo ese mismo caso del sistema simpático, tenemos algo conocido como agonismo sesgado o selectividad funcional. ¿Alguien sabe qué es eso? Rubén, tú que la dijiste ya. No, yo vine de Kansai. Está bien. La selectividad funcional es una relación obtenida por aquellos receptores que tienen una actividad metabotrópica. La actividad metabotrópica significa que ellos tienen una proteína acoplada. Una proteína. No necesariamente. Estoy explicando la clase. Tú le quieres complicar la clase a ellos. Entonces, esa actividad metabotrópica puede significar que vamos a tener diferentes tipos de proteínas que van a mediar señalizaciones celulares diferentes. Por lo tanto, si analizamos una característica de una interacción sobre un receptor beta-adrenérgico, en algún momento podemos observar cierto grado de tolerancia o cierto grado de taquifilaxia. Y eso es mediado por una relación intracelular que depende de arrestinase. Pero tú no quieres hacer eso. Tú no quieres que disminuya la respuesta, pero tú estás interactuando sobre el mismo receptor metabotrópico. Lo mismo pasa con los opioides y el temita de la adicción inducida por ellos. Por lo tanto, ese concepto de selectividad funcional es representativo. No aparece con esa descripción en el libro de Humanitima, aparece en el libro de Freud. Yo se lo estoy explicando porque esos son procesos de disminución de respuesta.
mediado por Agustina, un proceso de dimerización, tenemos el proceso de tolerancia, taquifilaxia, que son parte de la regulación a la baja de los efectos de algunos agonistas. ¿Y por qué es importante esto? Porque para definir un agonista puro, vamos a hablar de una molécula que puede tener una respuesta máxima sin activar todos los receptores. Si el agonista es parcial, necesita una activación más alta, siempre y cuando no esté en presencia de un agonista puro. Ajá. Si se encuentra en presencia de un agonista puro, tendremos una modulación diferente, que puede ser un antagonismo. Y van a ver también otro tipo de agonismo, que es un agonismo inverso. ¿En qué difiere ese agonismo inverso? En que la actividad constitutiva ocurre con un receptor inactivado. Por lo tanto, la respuesta de señalización puede ser diferente. Lo hacen algunos antihistamínicos, lo hacen el fumacilin, por ejemplo. Esa actividad a veces es alostérica. ¿Qué significa que sea alostérica? Que ocurre en un sitio diferente al punto sitio de... activo. Ajá, sí. Y también puede ser mediada. Ahora, esto yo no lo voy a dar ahora, porque el concepto de eficacia y potencia yo lo pongo en variación individual. Vamos a discutir estos conceptos. Ahora, cuando la sustancia tiene una capacidad de afinidad y selectividad, pero carece de eficacia, ¿qué significa esto? No tiene actividad intrínseca, será concebida como un antagonista. Ahora, las características de ese antagonista pueden ser fáciles de recordar, o son competitivas o no son competitivas. En el libro de Flores mencionó una cosa diferente, que es acompetitivo, cuando se refiere a lo estéril. Y en el libro de Valsesia, y a veces en Guzmán, lo menciona como un antagonismo funcional al no competitivo. El ejemplo más natural de antagonismo funcional, ¿cuál ustedes creen que es? Sí. Pero viene siendo lo mismo, o sea, antagonismo funcional es un antagonismo No competitivo. no competitivo. Esencialmente sí, no hay una competencia sobre un receptor, sobre el sitio activo del receptor. La adrenalina y la histamina, en el efecto vasodilatador, que puede ser inducido por una o la otra. Y comúnmente se enseña el simpático y el parasimpático, acetilcolina, norepinefrina. Pero eso es una interpretación secundaria, porque la norepinefrina, para ser liberada, cosagluonana, necesita acetilcolina y eso entonces genera confusión. Pero sí, si pensamos en un órgano como el corazón, que tiene múltiples receptores, la actividad de los receptores pero va a inducir radicales. Pero si tú piensas en el receptor beta 2, va a tener efecto inotrópico taquicalizante. Entonces, ellos compiten, en este caso, por la actividad del corazón sin la necesidad de hacerlo en la misma ruta. Por lo tanto, aquí no hay una competencia directa. Pero si nosotros tenemos una competencia sobre el mismo receptor, aquí entran los fármacos. La mayoría de farmacoterapéuticos que se usan hoy por hoy, su objetivo es ser antagonista. La mayoría. En la terapia antihipertensiva, en la terapia antiarrítmica. Miren la palabra como dice, antiarrítmica. Anticonceptivo. Anticonceptiva, antiagregante. ¿Dónde nosotros no tenemos eso en todos los fármacos? En los antidiabéticos orales. La insulina es una capacidad agónica que tú estás tratando de replicar. Los secretagogos de insulina tienen una capacidad agónica. Pero hay otros grupitos que son antihiperglicemiantes, que lo vamos a ver al final de este trimestre, cuando hablemos de los antidiabéticos orales. Ahora, si ustedes se dedican a medir la actividad de eso, pueden obtener una respuesta de eficacia y potencia matemáticamente expresada, que son esos gráficos que ustedes ven en Google. Ahora, ¿qué significa que algo es potente? Ya sabemos que eficacia es
la actividad sobre los receptores. Pero ¿cómo yo puedo medir la potencia de un fármaco? Esencialmente en escala logarítmica. ¿Qué sucede? Si los dos fármacos son de la misma familia o tienen el mismo objetivo terapéutico, ¿cómo yo puedo decir cuál de los dos es más potente? Yo tengo entendido que es como se necesita menor cantidad para llegar al efecto máximo. Exactamente, pero tú no puedes comparar en un plato cristiano y que esto está en miligramos y esto está en picogramos porque van a quedar muy lejos. Entonces, por eso ustedes observan que los gráficos están en escala logarítmica. Y ese grado de potencia se hace en función del agonista puro determinado. Por ejemplo, cuando vemos opioides, vamos a ver morfina como el agonista puro, y todo lo que es más potente se dice 10 veces, 100 veces, 10.000 veces más potente que la morfina. Y esa relación nos permite a nosotros determinar la dosis adecuada en función del principio activo que vamos a administrar. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos fisiológicos? Como le dije, esto ocurre en base a mecanismos naturales que nos permiten a nosotros obtener una respuesta. Son mecanismos de señalización celular. Esos mecanismos de señalización celular, de una manera sencilla, toman una serie de pasos que implican interacción con receptores intranucleares, receptores acoplados a proteína sinasa, receptores que dependen del transportador iónico, receptores acoplados a proteínas y segundos mensajerios. Ustedes acá tienen una tablita bastante interesante. Esta la encuentran en el libro de Google. ¿Qué sucede con esa tabla? Les va a dar los ejemplos de fármacos que interactúan con ella. Lo van a ver aquí. Lo vamos a ver. Lo primero que nosotros vamos a discutir, que me gusta para generar una actividad más sencilla, no son estos, son estos. Nosotros vamos a tener una serie de conductos que son activados por características electroquímicas. Esas características electroquímicas van a conferirle al conducto diferentes estados de actividad y estados de no actividad, es decir, cerrado, abierto o inhabilitado. Esas características nos permiten hablar de 3 iones, y no es que sean los únicos, es que las descripciones se hacen en función de eso. Concentraciones de sodio, concentraciones de potasio, concentraciones de calcio. Ustedes tienen canales de sodio, canales de potasio. ¿Cuál es el objetivo de la modulación de esos 3 iones? A través de canales. O sea, entiendo que uno de los objetivos es controlar los gradientes para poder generar una reacción, una respuesta eléctrica. Exacto. Bueno, te lo voy a traducir como ya lo dije. El objetivo principal es modular el potencial de membrana, equilibrar, mantener un diferencial de carga adecuado para que eso esté equilibrado. Y el segundo objetivo es corregir las concentraciones de calcio. El calcio es el ion intracelular que más acciones metabólicas induce. Entonces, la modificación de ese ion va a aumentar o va a disminuir la actividad dentro de la célula, ya sea por la activación de proteínas contráctiles, la liberación de neurotransmisores, un efecto como segundo mensajero, no importa. Casi todo depende de esas concentraciones de calcio. Y el objetivo de esos 3 canales es hacer eso. No es que sean los únicos. Ustedes tienen conductos para hidrógeno. Pero esos son los que se observan con la modulación de potenciales de membrana para regular eso. Ahora, ¿cómo funciona un canal de sodio? El canal de sodio, si lo vemos como un punto de vista de voltaje o de ligando, es un poquito diferente. Los canales activados por voltaje, estos tienen diferentes unidades, alfa, beta, y aunque a mí no me importa que ustedes se lo aprendan así, es importante reconocer que los que tienen una modulación beta, como así, son clasificados entre 1.4, los otros entre 1.9, de 1 hasta 1.9. Los 1.4 beta se ven más en situaciones de neuropatía y problemas periféricos. Los otros entonces se ven en canalopatía.
Ustedes ven arriba y ven muchísimos disparates, son canales del primer grupo del canal azul. Ese canal, sus tres estados naturales, van a depender de la actividad del potencial eléctrico. Nosotros tenemos múltiples fármacos que actúan ahí. Los antiarrítmicos de clase 1, algunas toxinas, anestésicos locales, anestésicos generales, que funcionan a través de la modulación de ese canal. Tenemos entonces. ¿Alguien nos ha preguntado cómo esa proteína puede sentir los niveles de voltaje de la célula? Necesita el terreno de voltaje. Espérate, que hay algo diferente con eso, por eso no la quiero. Este es la naturaleza de un canal de sodio, que es activado por un voltaje. El que está aquí sigue siendo un canal de sodio, pero tiene una característica diferente, que este es dependiente de un ligando endógeno. Es un conducto iónico que depende de un ligando. En este caso es la acetilcolina. ¿Y cuál sería ese canal de sodio? El canal nicotínico de acetilcolina. Van a haber otros tipos de canales iónicos que necesitan una modulación activada por ligando, como lo que se ve en la modulación del cloro, que son activados por glicina o por ácido gamma-aminobutírico. Van a tener otra modulación, lo que son activados por glutamato, que son los receptores NMDA y los receptores AMPA. Modulan concentraciones de sodio. Y ustedes dirán, ¿para qué profesor está jugando con eso? Bueno, cuando ustedes ven fármaco 2, ustedes van a observar anticonvulsivantes que lo hacen a través de la modulación de este tipo de canal. Por eso, aunque sea tedioso, sea difícil y sea aburrido, tienen que entender los conceptos aplicados a ese tipo de canal. Ahora sí que ya que están en los temas de hacer. Ok. Entonces, Bueno. Explica eso. Dime, Besaya. No, lo que pasa es que usted me quiere conocer servicio de materno y todo lo que es, ¿no? entonces, esto es un canal de sodio de 2 por voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Que la actividad de ese canal de sodio va a depender de qué voltaje tenga la célula adentro de ella. Entonces la pregunta que viene, ¿cómo diablos esa maldita proteína puede darse cuenta de qué foco y voltaje tiene la célula? ¿La proteína está hecha de qué cosa? De aminoácidos. Sí, de aminoácidos que están hechos. Entonces ustedes se fijan, estos son cadenas de aminoácidos. Ahí está representando una estructura secundaria de la proteína. Fíjense que los aminoácidos suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Entonces, ahí en la membrana, recuerden que esto es una membrana lipídica. ¿Qué tipo de aminoácidos ustedes creen que hay ahí? ¿Hidrofóbico o hidrofílico? Hidrofílicos. Adentro de la membrana celular, de una bicapa de lípidos. Sí, Hidrofóbico, porque eso no interactúa con el agua. Lo que interactúa con el agua es lo que está afuera. Entonces, si yo voy a meter aminoácidos ahí adentro, tienen que ser hidrofóbicos. Entonces, ustedes se fijan en ese segmento que está ahí, esa varita amarilla. Eso representa los aminoácidos que se encargan de sentir los niveles de voltaje. Estos aminoácidos tienen cadenas laterales que se encargan de desprotonarse o protonarse en base a qué voltaje hay aquí. Y tienen carga positiva y negativa esos aminoácidos. Entonces, en base al voltaje, esos aminoácidos sensan el voltaje que tiene la célula adentro y se abren o se cierran. Se van a encontrar abiertos a tal voltaje y se van a encontrar cerrados a tal voltaje. ¿Y quién se encarga de sentir ese voltaje? Pues un conjunto de aminoácidos con carga positiva o negativa, y ellos son los que inducen que la proteína cambie su configuración de abierta a cerrada. Así como funcionan todos los canales que tienen que ver con sentir el voltaje. Entonces, ya que estamos aquí, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre un poro, un canal, una bomba y un transportador? Los 4 son proteínas que están en la membrana. Ok, sí, pero la diferencia es su funcionamiento. O sea, cómo permiten y cómo regulan el paso de sustancias a través de la membrana. Un Exacto, poro como que la diferencia de cada uno es como que el mecanismo que utiliza para que permitir que saque algo o entre, entre alguna salga. cosa. Entonces tenemos poros, transportadores, canales y bombas. ¿Cuál de esos 4 utiliza después? La bomba, La bomba. ¿Cuál de esos 4 siempre está abierto? el poro. Bien, excelente. Ok.
¿Cuál de esos cuatro tiene la capacidad de sentir voltaje? El conducto. Los canales. En los canales, sí. ¿Cuál de esos cuatro tiene la capacidad de cambiar su configuración? ¿Cómo se llama esto? Dios mío, ¿cómo se llama este? La proteína que permite Los canales, el canal, eso mismo. los transportadores y las bombas tienen la capacidad de cambiar su configuración. A ver, ¿qué más? ¿Cuáles de esas cuatro tienen capacidad de compuerta? Los canales, Los canales. capacidad de compuerta. Ok. A ver. Otra cosa. Si ustedes se fijan, esto es un canal de sodio, ¿verdad? El sodio y el potasio tienen ambos una carga positiva. ¿Por qué el sodio puede pasar por aquí y el potasio no? Porque el potasio suele generalmente salir de la célula, no entrar. No tiene que ver. ¿Por qué el sodio tiene la capacidad de entrar o salir por aquí, pero el potasio no? ¿Por qué? Por el tamaño. ¿El tamaño de qué? El tamaño del potasio es más grande. Eso influye, sí. Una molécula de potasio es más grande que una de sodio, eso es cierto. ¿Qué más puede influir? Un poquitín, pero hay algo muy esencial que es de la proteína por eso. Bueno, tiene más afinidad con eso. Exacto, tiene más afinidad, pero esa afinidad se la da un conjunto, o sea, el centro, el lugar por donde pasa el ion, está rodeado de cadenas laterales del aminoácido, y son las cadenas laterales del aminoácido que definen qué molécula va a pasar por ahí. Si ustedes se fijan, en las acuaporinas pasa agua, no pasa sodio y potasio, porque el aminoácido que tiene en el centro, el poro, hace que solamente pase agua. Porque no interactúa, la cadena lateral no interactúa ni con el sodio ni con el potasio, sino que está perfectamente hecho a la medida y el tamaño del agua y con los aminoácidos perfectos para que interactúe con el agua. Solamente el agua pasa por ahí. ¿Y cuáles son esos aminoácidos que interactúan perfectamente con el agua? O sea, en verdad tú no tienes que fundir con eso, tú tienes que saber que el hecho de que pase una molécula y no otra, eso se llama poro de selectividad. O sea, un filtro de selectividad, donde tienen todos los canales, todas las proteínas que permiten que algo pase o no. Es que tiene una afinidad por X molécula y por otra no. Entonces, ¿qué más? Y sí, eso ahí bien. Qué bueno que se sabe la diferencia entre un poro, un canal, un transportador y una bomba. ¿Qué más les puedo decir? Ojo, hay canales que permiten que pasen más de una cosa. Oye, hay canales que permiten que pasen dos moléculas, así como hay transportadores que mueven dos cosas. Por ejemplo, los transportadores de sodio y glucosa no solamente mueven sodio, mueven la glucosa también. Pero hay canales, que recuerden que no es lo mismo un canal que un transportador, que permiten que en el mismo lugar pasen dos cosas diferentes. Hay un ejemplo muy chulo. En el corazón hay un canal de potasio, que por esto que los